Y hay que recordar que es la primera vez, no en Paraguay, sino en Latinoamérica, que se realiza el congreso que se lleva a cabo cada 4 años de la Academia Internacional de Derecho Comparado, que reúne a exponentes de la academia, a exponentes de la docencia, de prácticamente todo el mundo. Y este evento se realiza por primera vez en Paraguay y es importante para acercarnos a la relevancia de este evento, contar con la participación en esta edición especial de Causa Justa de personalidades en el ámbito del derecho en diferentes ramas del mismo. Por ejemplo, nosotros estamos ahora en compañía de la catedrática de la Universidad de la Sorbona en París, especialista en derecho público, pero puntualmente en lo que hace a una rama muy específica de los derechos humanos a nivel internacional, la querida catedrática Larsen Bourgogne. ¿Está bien? ¿Dije bien? Burgorge Larsen, Mejor perfecto. que ella me corrija. El francés, me falta estudiar un poquito francés, mil disculpas. No, no hay Pero usted sabe problemas. que los latinoamericanos, y especialmente los paraguayos, somos muy abiertos, muy cariñosos. Es Entonces, verdad. nos permitimos estas Muy cuestiones bien, poco muy bien. elegantes. No, muy bien. Hoy, en el evento en donde una de las ponencias principales fue la suya, doctora, se habló de los derechos humanos y los derechos humanos de un país en comparación a los derechos humanos del contexto internacional. Incluso se desarrolló un debate. ¿Cómo en este contexto mundial podemos elaborar un diseño adecuado, un pensamiento adecuado sobre lo que realmente significan los derechos humanos? Mira, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde 1948 exactamente, se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, sabemos al nivel internacional que desde esta fecha simbólica ya tenemos un texto que abarca a todos los estados partes de las Naciones Unidas. Entonces, eso es el primer nivel, es un punto común. A partir de ese gran texto de 1948, hubo un desarrollo tremendo de textos al nivel universal como al nivel regional en América Latina, en África, en Europa, para desarrollar los derechos de manera quizás más precisa para cada continente. Y ustedes en América Latina tenéis la famosísima Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969 y precedida por otro texto muy importante, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en Bogotá en 1948. Entonces, todo eso para decirle que ¿qué son los derechos humanos? Lo sabemos al mirar a los textos tanto al nivel internacional como al nivel regional. Y cada ciudadano paraguayo, cada ciudadano de América Latina tendría que conocer sus textos básicos, los dos estos, la Declaración de 48 y la Convención Americana, para ver cuáles son los derechos y libertades protegidos al nivel del continente de América Latina. ¿Se encuentra en crisis el concepto de derechos humanos como se lo defendió o se lo presentó durante todos estos años, desde la Segunda Guerra Mundial, Sí, sí. más recientemente en Latinoamérica a través de la Convención Internacional de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, Sí, en donde, en el contexto siguiente, en el contexto de que hay muchos autores, incluso se va a tocar, creo que se toca en estos días aquí en este Congreso Internacional de la Academia Internacional de Derecho Comparado, que los gobiernos democráticos o los sistemas democráticos están pasando por una crisis de credibilidad Sí. y de extensión en el tiempo. Sí, tienes absolutamente toda la razón. Estamos en un momento político a nivel internacional muy peligroso porque efectivamente las democracias representativas, las famosas democracias liberales, están en crisis. Y toda construcción democrática desarrollada después de la Segunda Guerra Mundial está hoy totalmente debilitada por democracias que ya no funcionan correctamente.
y hay unos en el mundo, en ciertos países, que defienden el Estado autoritario, diciendo que el Estado autoritario, que otorga menos derechos, es más eficaz que la democracia, que otorga derechos, pero que no funciona correctamente, que a veces está corrupta y que es un sistema de valor que ya está pasado. Hoy en día hay estados autoritarios como China, Rusia, Turquía, entre los más conocidos en África, en América Latina, que defienden otro sistema político, diciendo que el sistema democrático que otorga derechos ya no es válido. Claro, hay un choque de valores enormes y creo que yo, como parte de un sistema jurídico donde los valores, es decir, la protección de los derechos, son claves, estoy luchando contra este movimiento tanto intelectual como político que intenta hacer pensar a la gente que una dictatura vale más que una democracia. Pero perfecto, pero a ver, tenemos la clase política de un lado. Sí. Ok. Tenemos las instituciones de este lado. Sí. Tenemos la academia. Sí. La universidad, sí, donde usted, doctora, sí, representa lo más elevado de la docencia de la academia, nada más y nada menos que docente titular en una de las universidades más prestigiosas de la historia del mundo. Pero tenemos todos esos elementos, pero por el otro lado, alejado, mirando de lejos, está el ciudadano común. Sí, estoy de acuerdo. Está el ciudadano de a pie, que a quien todos estos conceptos les resulta extraño porque no están incluidos, o ellos no están conscientes que no están incluidos en sus vidas. No les sirve una expresión poco académica, te voy a decir, no les sirve todo esto para ir al supermercado y comprar la carne para sus hijos, o el almuerzo para sus hijos. ¿Cómo le explicamos a esa gente esto? Es el gran debate del momento. En Paraguay, en Francia, en África, es el gran debate del momento. ¿Cómo hacer comprender a la gente que, a pesar de las dificultades de la vida diaria, para encontrar trabajo, para evitar que los precios demasiado suben, a pesar de todas las dificultades de la vida cotidiana, la libertad es fundamental? Y le voy a dar un ejemplo. Efectivamente, he encontrado una persona bastante humilde al llegar en Paraguay que me ha dicho tal cual: era más seguro nuestra vida debajo de Stroessner. Bueno, es exactamente nuestra discusión. Y ella me ha dicho: no había inseguridad, no había tanto dificultad para comer y para trabajar. Entonces, lo que hay que pensar es que si la gente que tiene dificultades diarias empiezan a pensar que la dictadura es más eficaz, ya tenemos un gran problema. Tenemos que demostrar que, a pesar de esas diferencias, ser libre, poder ir y venir, no estar debajo de la presión de la policía, de la presión de un miembro de los militares que te vigilan. Eso es una gran joya. Y esta joya de la libertad tenemos que demostrar cada día que es fundamental. Entonces, y al mismo tiempo, luchar para que los gobiernos sean menos corruptos, para que los gobiernos actúen realmente en favor de los ciudadanos, para sus intereses colectivos e individuales. Y claro, nuestras democracias, que sea en Paraguay, en Francia, en España o en Chile, o en África, en Costa de Marfil o Senegal, son mejorables. Sí que tenemos que mejorar el funcionamiento de la democracia para que los representantes en las asambleas parlamentarias, para que los gobernantes en la rama ejecutiva tomen en serio el interés colectivo, tomen en serio la necesidad de repartir los recursos de manera más igualitaria, tomen en serio el imperativo de la justicia social. No es aceptable que en países se nota
el enriquecimiento de una clase, o sea política o económica, mirando al resto de la población ignorada por el poder político. Entonces, hay dos, para ir al grano, hay dos maneras de luchar. Uno, hacer recordar a la población que ser libre, no estar encarcelado porque tu cabeza o tus opiniones no me gustan. Eso es extraordinario. Eso ha sido aportado por la democracia. Y por otro lado, continuar a luchar para que las democracias sean menos corruptas, más efectivas. Y eso genera la necesidad de ser, como yo lo digo, pero no hay que ponerlo en un malo sentido, activista. La sociedad civil, los abogados, los jueces, todas las partes integrantes en el funcionamiento de una sociedad tienen que, en cada uno de su especialidad, luchar cada día para que todo funcione mejor. Vuelvo a insistir. ¿Sí? Perfecto. O sea, entiendo ese concepto y obviamente como abogado, Sí. como periodista, Sí. especializado no solamente en lo jurídico, sino Sí. también en lo legislativo, Sí. entiendo la relevancia de este sistema de Sí. gobierno. Sí. Pero hay un divorcio. Siempre yo señalo, es como si fuera que hay una nube que tapa a la academia, que tapa a los gobernantes del pueblo. Y el pueblo no cree. Es por eso que esta crisis está tan instalada y se está hablando mucho de esta crisis. Sí, sí. Ahora, perdón, doctora. No, está bien. Mencionó al Poder Legislativo, al Poder Sí. Ejecutivo. ¿Dónde queda el Poder Judicial? El Poder Judicial es fundamental. El Poder Judicial independiente es clave para que una democracia funcione correctamente. Sin Poder Judicial independiente no hay democracia, no hay Estado de Derecho. Entonces, el poder del Poder Judicial es absolutamente relevante para ser un contrapoder, para evitar la tiranía de la mayoría, representada a un momento dado en un momento político por el gobierno y por el Parlamento, para defender también a los derechos de lo que llamamos minorías, que sean políticas, y eso es importantísimo, o que sean minorías como los autóctonos, o las minorías sexuales, o las minorías religiosas, etcétera, etcétera. Entonces, el rol de un poder judicial en una democracia es clave con esta condición esencial de su independencia. Y desafortunadamente, en Europa, por ejemplo, no voy a dar clases acerca de América Latina, como la Europa que mira a Europa Latina a veces como ciertos, con desprecio. No vengo acá con este espíritu, al contrario, vengo acá para aprender mucho de Paraguay, de América Latina, me encanta descubrir. No, voy a dar, ¿cómo se dice?, lecciones a mi propio país y a mi propio continente. Hoy en día, en Europa, hay estados miembros de la Unión Europea que ya no están democráticos. Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria. ¿Por qué? Porque su poder judicial ya no es independiente. En Polonia es trágico. Polonia, Estado miembro de la Unión Europea, que está vista dentro de todo el mundo como una construcción postmoderna sumamente importante, está fragilizada, está muy débil hoy en día la Unión Europea a causa de estados cuyos gobernantes dicen la democracia liberal ya no es nuestro punto de referencia. Nosotros queremos ser iliberales y por eso queremos poner al lado el Poder Judicial. ¿Y qué han hecho? Han renovado la legislación judicial para nombrar a los jueces y han puesto amigos del poder. Es terrible. Cuando haces esa descripción de la Europa, ¿Sí? cuna de los sistemas democráticos, obviamente, luego de procesos históricos inmensamente largos, Sí. y cuando describe así,
me recuerda a Paraguay, me recuerda, y lo digo Paraguay, no puedo Sí, opinar de la Argentina, sí. de Brasil, en donde la clase política y los intereses partidarios Adiós. de grupos de poder económico, religioso, sectario, lo que usted quiera, ha permeado no solamente la forma de elección de los magistrados, sino la forma de enjuiciamiento o de institución de los mismos. ¿Sí? Es un desastre eso. O sea, en eso estamos adelantados a ustedes. Sí, Estamos, sí. en esa Bueno, desconstrucción del ideal, estamos adelantadísimos a bueno, ustedes. pues es el problema. Al fin en algo. Al fin y al cabo, en realidad es como el problema de la globalización, porque las malas prácticas circulan. Sí. Y los dictadores, o vamos a decirlo así, los autoritarios, aprenden mucho de los otros. Y efectivamente, quizás los de Europa, los polacos o húngaros, admiraron un poco lo que estaba pasando en otras partes del mundo para decir, bueno, vamos a hacer la misma cosa. No, hoy en día es una tendencia absolutamente universal. He podido leer un montón de doctrina y artículos sobre el mismo proceso en Asia, en África. Es decir, ¿qué pasa? Un gobierno o un partido político gana las elecciones. Muy bien, es la democracia. Primera etapa de la democracia, elecciones libres, transparentes. Llega al poder ejecutivo, y organiza todo para que la mayoría de su partido sea en el Parlamento. Entonces hay como una mezcla entre Parlamento y Ejecutivo. Un matrimonio. Un matrimonio. Una unión. Una unión, exactamente. Y con esta unión que genera un poder enorme, organizan las reglas nuevas para que el Poder Judicial sea a las órdenes. Y este proceso se manifiesta en el mundo entero. Es muy grave porque es una distorsión de las reglas democráticas básicas. ¿Y cómo luchar contra eso? Aquí no tengo la respuesta. Una de mis respuestas como académica es denunciar. Denunciar escribiendo, poniendo en evidencia lo que está pasando, denunciar al hablar contigo, por ejemplo, hoy día, para que los ciudadanos se den cuenta que eso no es posible en un país que se dice democrático. Y después, claro, para que eso cambie realmente, habrá que crear fuerzas progresistas de la sociedad civil o de otros partidos políticos que sean menos corruptos para decir, eso no vale. Pero temo, y por eso yo soy muy, muy pesimista, temo que estamos entrando en una nueva era. Después de esa era democrática entre 1945 y vamos a decir los años 2010 aproximadamente, hubo este momento de la democracia, ya es el último momento político que vivido por los Es estados. el ideal político creado por la humanidad. Voilà. Bueno, y nos damos cuenta que este último elemento está destruido, desconstruido por políticos que quieren mantener sus intereses personales. Entonces hay una deconsolidación democrática en todo el mundo que pasa exactamente por los mismos procesos de ataque a la independencia judicial. Entonces me temo que eso va a durar. Y desafortunadamente me temo que eso va a continuar destruyendo desde dentro las democracias. Soy muy pesimista y no veo de momento cuáles serían las fuerzas positivas, progresistas, que podrían parar este movimiento. Quizás de vez en cuando en cada país hay momentos que permite parar este proceso, pero al nivel global no se para. No se para, y los estados los más potentes son hoy en día los autoritarios. China, Rusia, Turquía, no voy a dar ejemplos en América Latina, bueno, ¿por qué no? Brasil, al final de la semana tenemos una elección muy importante muy en Brasil, importante. muy importante. Yo diciendo un poquito de eso. Yo creo que también, si me permite... Sí, claro, es una discusión. Soy un cara dura No, fantástico. de discutirle a una académica, ¿verdad? De este nivel, pero... Es fantástico. Yo tengo la convicción, ni siquiera la idea, la convicción, estoy convencido
que no solamente el espectro ideológico de la derecha, sino también el de la izquierda, o sea, sí. todo el espectro Sí, ideológico busca la obtención del poder, buscando lo que yo llamo siempre el juez o el fiscal propio. El gran sueño del político es tener el juez y el fiscal propio, la justicia a la medida de todo el espectro político. Es el problema. Hay una diferencia, estoy de acuerdo contigo. Sí. Hay una diferencia entre la ultraderecha representada por ejemplo, Bolsonaro, Trump, Putin, en Hungría, Viktor Orbán, esta ultraderecha populista, y una izquierda o ultraizquierda que también, tú tienes razón, utiliza mecanismos de populismo para llegar al poder y mantenerse al poder. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre ellos? Es que los valores defendidos por la izquierda siguen siendo, a pesar de todos los defectos que hemos explicado, siguen siendo importantes. Son, entre comillas, valores de respeto, de dignidad, de respeto al otro, de dignidad, de justicia social. Entonces, quizás aquí, excepto si es de discurso al final sirve únicamente para llegar al poder, pero es menos aterrorizante que el discurso de odio al otro generado por la ultraizquierda. Y el odio al otro es el odio al migrante, al extranjero, al autóctono, al homosexual, etcétera, etcétera. Y eso, ¿por qué es sumamente peligroso? Porque divide de manera radical a la sociedad y banaliza el odio, el rechazo del otro, lo que no tiene la misma cara que yo, la misma religión que yo, la misma identidad sexual que yo, es tan destruidor de la idea inicial con la cual hemos empezado, la Declaración Universal y la igualdad entre cada ser humano. Perfecto. Y finalmente, mi querida profesora, muchísimas gracias por esta pequeña clase sobre derecho Genial, humano. bueno, me encanta contigo además que tienes tus ideas. Claro, no voy a negar que en la experiencia propia yo veo actitudes extremas en todos lados. Yo siempre creo que hay una intención de búsqueda del poder por el poder mismo, pero bueno, es aquí para conocer sus ideas. ¿Cuál es el mensaje final? ¿Cómo construir un Estado democrático en donde no perdamos, en donde el ciudadano se dé cuenta que realmente si las reglas cambian, por más que sean perfectibles, cambian ahora, el principal afectado va a ser el ciudadano a pie? Exactamente. Bueno, pedagógica, educación. Es la palabra clave. Un ciudadano educado que puede separar el discurso populista con el discurso más responsable, que no cree de inmediato lo que va a leer en las redes sociales, las famosas fake news. Eso es fundamental y por eso es la educación. Para mí es sencilla como respuesta, lo siento, pero para mí es la clave. No es un azar si los grandes juristas humanistas después de la Segunda Guerra Mundial han todos insistido sobre la educación. Porque alguien educado puede ver las manipulaciones de todo tipo, puede tener un poco de distancia entre mi vida diaria no es tan fácil, pero ojo, si efectivamente un cambio de poder llega, yo de inmediato podría estar en la cárcel porque mi cara o mis opiniones no caben con el gobierno en poder. Entonces, profesora Larsen Burgoque, ahí sí, dije, genial, súper bien. Me salió. Realmente un honor que usted esté aquí en Causa Justa, en este programa especial, docente de la Sorbona de París, y realmente espero seguir dialogando con usted vía Zoom o acá en ¿por qué no? O alguna vez yo en París, no en la rue Soufflot, cerca de la Sorbona, imagínate. No estaría mal. Muchísimas gracias, profesora. Gracias a placer, usted. Chao, Muchas gracias. A la vuelta del corte continuamos con más entrevistados especiales en esta edición de Causa Justa.
encontramos con Carolina Silvero, directora ejecutiva de CEDEP. CEDEP es el centro, por definición, más histórico en lo que hace a capacitación en el ámbito del derecho, de la política, del civil, negocios, finanzas. Es un referente. Es CEDEP que propuso a Paraguay como sede de este Congreso Internacional de Derecho Comparado que se realiza cada cuatro años, y es la primera vez que se realiza no solamente en Paraguay, sino en toda Latinoamérica, en toda la historia de este centro que a nivel mundial es también un referente. Carolina Silvero, gracias por estar con nosotros, y es un evento de alcance internacional que va a dejar a Paraguay en el ámbito académico, en el ámbito del derecho, con un prestigio enorme. Es así, Héctor. Realmente para nosotros es un gran honor tener esta localía y que la logramos en el 2018 en la última edición del Congreso General que organiza ininterrumpidamente la Academia Internacional de Derecho Comparado desde el principio de 1900. Estamos hablando de 1900. Sí, Sí, casi 1900. 100 años que tiene este Congreso de realizarse cada 4 años. La primera edición del Congreso fue en el 1900. 1900 y un poquito más, alrededor de 1920. Ahora, ¿cómo se construye la imagen país a través de este tipo de congresos, lo que hace a la relevancia de ir construyendo academia? Pero así como hablábamos con la profesora Larsen de la Sorbona de París, podemos construir academia. Claro. Tenemos la obligación de construir academia. Pero ¿cómo hacemos para que la construcción de esa academia del pensamiento permee a todos los estratos de la sociedad? Solamente con la participación y sobre todo con el involucramiento de la academia aquí en nuestro país. Abrirles las puertas, abrirles los ojos por sobremanera, abrirles los ojos y la oportunidad que todos los estudiantes no necesariamente tengan que tener un presupuesto para ir al exterior, sino aquí en nuestra casa, a manos de tomar unas cuadras de colectivo, de transporte, lo tengan a lo mejor de lo mejor del mundo, no en una materia, sino en 50 áreas del derecho. Esto deja, ¿qué se hace a partir de ahora con esto desarrollándose, ya terminando? Obviamente está una grabación de un programa especial, ya cuando se emita este programa el evento habrá concluido, pero el CEDEP plantea realizar algún tipo de libro, publicar algún tipo de material en donde se resuma todo lo enormemente importante que se está debatiendo acá. Definitivamente es la Academia Internacional de Derecho Comparado la que hace la publicación. Ah. Es una importante colección que ellos dejan a partir de todas estas relatorías, que son los informes que hoy se presentan. Trabajo de casi 4 años de todos los número 1 en estos diferentes temas. Tenemos entonces publicaciones también hechas de todas las otras ediciones del Congreso. Ahora, por ejemplo, de los temas más destacados que vamos a tener seguro más allá del tema de los derechos humanos, con respecto a las nuevas tecnologías, con respecto incluso a legislaciones sobre el uso de drones. De drones, sí, así drones. mismo, que todavía está en evolución. Lastimosamente no hay una fuente segura de normativa porque cada país tiene diferencias. Ahí digamos que está entrando en muchos países. Entonces, esas diferencias hacen del estado en el que están en cada país la evolución de estas nuevas tecnologías. Ahora, me llamó la atención uno de los temas que creo que para mí es uno de los relevantes en lo que hace a mi tarea o a la tarea de causa justa, de tratar de ser no un gran tribunal, sino abrir las puertas a los tribunales. El costo financiero de acceder al juez, por ejemplo. Ese es un tema, o sea, el costo de obtener justicia en un país. Claro, y las diferencias, vuelvo a repetir, son de cada país, dependiendo de cómo está organizado esa administración de justicia, que aquí, bueno, tenemos evolución, ahora empezamos con el expediente electrónico, o sea, hay diferentes maneras de llegar y de poder construir ese acceso a la justicia. Ahora, ¿cómo, vuelvo a eso, cómo hacer para que la academia, voy a insistir mucho en esta conversación con respecto al tema, porque instituciones privadas como la de ustedes, como CEDEP y otras organizaciones de nivel como la de ustedes, están en el claustro, vamos a decir, el claustro de las grandes universidades, el estudio, el análisis, los libros, pero ¿cómo hacer para que eso llegue a la gente, a la base, a la gente, a la señora, al señor que se va al laburo, que se va a trabajar, a la señora y al señor que no son ni jueces, ni abogados, ni fiscales, pero que ven el programa?
¿Cómo hacer llegar el mensaje de la necesidad de seguir construyendo justicia? Son formas diferentes en lo que podemos trabajar. Yo como ciudadana de calle tengo que poder valorar estas oportunidades, de poder exigir también ese cambio, esa formalización en el acceso de todos estos momentos en el acceso a la justicia. Desde tener leyes concretas, desde que las leyes sean transparentes, de que el acceso a esas normativas también sea disponible, porque ese es todo un momento difícil. Si nosotros ciudadanos de calle no tenemos el acceso a esas normas para decir, porque sabemos que el desconocimiento de la ley no significa la exhibición de la responsabilidad, exactamente, como nosotros también apoyamos al inversionista extranjero que tampoco conoce la idiosincrasia local para poder acceder a toda esa normativa. Así que creo que tenemos que construir desde ese momento el acceso a las normas. Claro, que la gente se apropie de las normas, Exactamente. las entienda. No importando si no sos abogado, no sos juez, no sos fiscal, no importando. Definitivamente el ciudadano de calle, porque somos los que tenemos que cumplir las normativas. Ahora, a partir de este tipo, bueno, este es tal vez el evento más importante organizado por CEDEP en sus 20 años. Sí. ¿O hubieron otros igual de relevantes? Bueno, el CEDEP viene realizando desde el año 2009 una conferencia latinoamericana de arbitraje. Lo hacemos en el ámbito del arbitraje. En el ámbito del arbitraje. Y así también ha organizado diferentes otros congresos importantes en diferentes áreas del derecho, como por ejemplo el derecho financiero. Trajimos al número 1 de la Universidad de Oxford, Philip Woods, que es el número 1 en todo el mundo en todo lo que es tema de derecho bancario. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Qué esperamos para el 2023? Tenemos grandes planes, una planificación de muchas actividades. El CEDEP tiene y cuenta la oportunidad de traer aquí a Paraguay las luminarias en diferentes áreas, del derecho de negocios, de derecho de arbitraje. Arbitraje tenemos las dos partes, es el arbitraje comercial y el arbitraje de inversiones. Cuando hablamos de arbitraje comercial, por ejemplo, y me hablabas del acceso a la justicia y la facilitación, ¿qué mejor que diriman en un ámbito privado cuestiones comerciales que le van a descomprimir al juez cuestiones importantes que deba ocuparse? Entonces hay cuestiones relativas a contratos que se pueden solucionar entre vos y yo, comerciante y proveedor, que no tenga que dirimirse y se pueda descongestionar. O entre locatarios. Así mismo. Entre locatante y locatario. Exactamente. ¿Para qué llegar? Hay como si fuera está lleno el Poder Judicial, voy a hacer una palabra poco académica. El Poder Judicial está lleno y hay un alto porcentaje de casos que podrían haberse resuelto mucho antes. Exacto, ya sea por la mediación para ciertas cuestiones y por el tema del arbitraje, con también estas diferencias que hablamos de algunos contratos que pueden resolverse de esa manera. Ahora, el CEDEP tiene como característica también hablar y mucho del derecho político. Siempre hablo a los que están, digamos, los fundadores de CEDEP, los hijos del fundador de CEDEP, siempre les señalo, ¿para cuándo algo de penal? Y ahí me explican, en penal hay mucho y nosotros vamos acá. Pero una de las características más importantes que más me gusta es el tema del derecho político, en la construcción de la constitucionalidad del día a día. O sea, porque como hablábamos con la profesora de la Sorbona, hay una crisis de credibilidad con respecto al sistema democrático. Claro. Los gobiernos democráticos liberales están en crisis. Nadie cree. Bueno, entonces tenemos que ocuparnos de eso, hacer valer nuestras oportunidades y exigencias de cómo sostener esa democracia en todo su amplio espectro. Nosotros académicamente, que el CEDEP trabaja desde lo académico, hemos traído a personas, a expertos como son de la UNAM, de México, que sabemos que son referentes. Estuvo Carpizo, estuvo Valadez, estuvo Fierro, tratando de involucrar ese ámbito del derecho constitucional en el día a día de lo que hace, porque finalmente constitucional es un tema transversal a todas las áreas del derecho. Entonces, necesariamente tenemos que trabajar en eso. Carolina Silvero, muchísimas gracias, querida. Muchas gracias por tu espacio y la oportunidad de contar lo que estamos haciendo aquí hoy. Carolina Silvero, directora ejecutiva de CEDEP, la responsable, o una de las principales responsables de este evento que va a seguir dando que hablar realmente. En el último bloque del programa, no por ser el último, es el menos importante obviamente, vamos a hablar de algo que está preocupando y mucho también, además de la crisis
de los gobiernos democráticos o de los sistemas democráticos liberales. El problema de las noticias falsas, de las fake news, de lo que se instala, de la posverdad. Vamos a hablar de eso también con un refutado especialista que estuvo en este Congreso Internacional de Derecho Comparado. No es menos cierto que hoy día hay un gran conflicto, por así decirlo, entre la libertad de expresión y una perversión, por así decirlo, de lo que significa la misma, que es la noticia falsa, la fake news, que en las redes sociales la tenemos como una forma de vida prácticamente. Uno de los principales eventos dentro de este congreso fue la exposición de un especialista justamente en libertad de expresión, como en noticias falsas y cómo identificarlas. Inclusive es autor de varias obras y una de ellas tiene que ver con respecto a la defensa de los derechos fundamentales en Internet en el contexto de la libertad de expresión y de la fake news, que hace daño y mucho. Para servir de traductor, pero no solamente de traductor, porque es mucho más que un traductor, es el director académico del CEDEP. Está con nosotros el querido doctor Luis Carlos Pamplía. ¿Cómo estás, Luis? Gracias. Contigo me permito tutear. Por supuesto, claro que sí, por supuesto. Y obviamente a quien presentaba es nada más y nada menos que a Oreste Polecino. Profesor Oreste Polecino, él me va a decir, si es que mi italiano está bien, por lo menos en su apellido. Perfecto. Good morning. Bueno, good morning. Bueno, ¿cómo, para preguntarle, profesor Pamplía, cómo se hace para equilibrar justamente esto? La libertad de expresión, que es la base fundamental de sistemas democráticos, y la perversión, por así decirlo, de la libertad de expresión, cuáles son las noticias falsas, los fake news, por favor. He's asking you, how can you balance freedom of speech, which is a fundamental basis of the rule of law, and the fake news? Thank you very much. This is a very important question, and we should start from the assumption that it's possible to exercise freedom of speech, but also to abuse of freedom of speech. El profesor, bueno, dice que podemos comenzar con la asunción, podemos asumir de que es importante utilizar la libertad de expresión, pero que también puede haber un abuso, ¿verdad? Abuso, una pervención con la desinformación, con el fake news. Pero, ¿cómo entonces identificar cuándo es y cómo legislar sobre esto? ¿Cuándo es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión o cuándo es un abuso? ¿Cuál es, hablando en términos futbolísticos, dónde está marcada la cancha en ese concepto? I understand. Perfect. But then I think it will be very useful to translate then from English to Spanish. So the distinction is not easy, but let me give you an example. Today I will say that it's a very rainy day today. It's a fake news. It's a false, but there is no problem for the constitutional order because it's simply something that is not affecting constitutional values. But if I say or I write on the social network that there is a pollution of the electoral debate in Italy due to professional liars, professional fake newsers in Slovenia. Okay, if I say this kind of statement, then I'm going beyond the individual dimension and I'm trying to pollute,
to influence a public debate with a news that is totally false. This is the distinction. Something that is totally individual, it has not any kind of impact on society, as something like disinformation that has a huge impact, what we call in English is harm on public society. Exactamente. Lo que dice el profesor es, bueno, si decimos que hoy es un día lluvioso, bueno, vemos claramente, ¿verdad?, que hoy es un día soleado, no hay ni una nube, entonces eso es un fake news, claramente, si difundimos esa noticia, pero ahí no se afecta ningún derecho constitucional, no hay derechos individuales afectados. Bueno, más o menos, siguiendo lo que dice el profesor, tomemos otro caso, un ejemplo de si alguien dice que en la actual campaña electoral de Italia existen profesionales que están difundiendo información falsa desde Eslovenia, lo dijo. Entonces, ahí desde ese momento sí ya se están afectando derechos constitucionales, se está afectando, ya hay lo que dice el profesor, puede existir un daño. Un daño, ¿verdad? Entonces puede haber un daño al Estado de Derecho, al sistema constitucional, al derecho en conjunto. A la democracia. A la democracia. Justamente con respecto a ese daño, en sus obras, en sus trabajos, se analiza también justamente eso, el daño. ¿Se puede corroborar, se puede saber qué daño ha causado concretamente las noticias falsas? This is an important question. Basically, it's important to distinguish analysis that is based on the legal approach and then on the empirical approach that you are proposing. What I did, first of all, is to examine the theoretical approach, saying, okay, when we have to fight disinformation. And I basically identified two main ingredients. The first one we already said, the harm. The harm, it means that there is a problem not only for the individual but also for the society in its entire dimension. Then there is the profit. What does it mean, the profit? That the professional that is spreading this information want to take an advantage. An advantage might be an economic advantage, but might be also a political advantage. Like, for example, the pollution of the American elections from different countries that try to basically have a kind of output of the election. So harm, profit, and then the third one is the intention. The intention to provoke harm. If you have these three, then you can say that there is a problem of disinformation. Exactamente, el profesor habla de un abordaje, bueno, primero habló de un abordaje de un punto de vista empírico y de un punto de vista legal. Y desde el punto de vista legal, con respecto a tu pregunta, él identifica tres ingredientes. En primer lugar, el daño, que es lo que mencionamos recién. Segundo, el profito. En segundo lugar es la ventaja, la ganancia que obtiene la persona que está difundiendo esto, ¿verdad? Se causa un daño, pero también esa persona el que está difundiendo la noticia falsa está obteniendo un lucro, un daño. Es medible lo que logra, es medible lo que se logra. Y es uno de los ingredientes. Tiene que existir algún tipo de ventaja para la persona que está, claro. Él está ganando algo con eso, o está ganando dinero, o está teniendo una ventaja política. Influencing the results of elections, it might be many advantages. Pueden ser muchos tipos de ventajas. Por ejemplo,
ejercer influencia sobre el resultado de unas elecciones, ¿verdad? Instalar a alguien en el poder político. Y el tercer, the third ingredient? El tercero is the intention. La intención. The intention, because we should distinguish disinformation from misinformation. Disinformation is when there is the intention to make a harm. Misinformation is the average users that has no idea that is producing harm, but is, for example, sharing a news, and without the will to produce harm, it's in fact producing harm, without intention. Exactamente. Dice, está por un lado la desinformación con la intención de producir un daño. Por otro lado, puede darse el caso de que no se trata de una intención de desinformar, sino de incurrir en difusión de algo que resulta falso. Okay. En ese momento, capaz que no existe intención de difundir al difundir esa noticia que resulta falsa, no existe la intención de causar un daño. Pero eventualmente puede sí, en la práctica, llegar a causar algún daño. Profesor Luis Carlos Pamplira, por último, agradeciéndote de la traducción y también tu presencia, ¿verdad?, como un director académico del CEDEP. ¿Cómo hacer entonces para poner límites sin afectar el derecho básico, que es un derecho humano, que es la libertad de expresión? ¿Por qué? Porque la libertad de expresión molesta y mucho a cierto tipo de gobiernos o a cierto tipo de instituciones, cualquiera sea la misma. El poder económico, el poder religioso o el poder político realmente no está muy de acuerdo con la libertad absoluta de expresión. ¿Cómo hacer entonces jurídicamente, legalmente, por ley, para equilibrar estos factores? In this case, it's an important question, but we should distinguish two main areas of the world from a transatlantic perspective. If you look at the United States of America, Sí. then you have exactly what you said. You have an absolute protection of freedom of speech. This is why disinformation doesn't find any protection under the First Amendment, because it's impossible for the United States constitutional scholar to think that freedom of expression can have limits with regard to false news. False news are cooperating with real news in order to find the real truth. It's called free market place of ideas. So false and true on the same foot. If we move to Europe, we have a different pictures. The picture is that freedom of expression should be balanced with other rights like dignity, like privacy, like protection of minors on the same foot. This means that it's possible to have a restriction to freedom of speech. So depends a lot, the answer depends a lot on the constitutional context. And for me it's very important the difference between the United States and Europe. Exactamente, el profesor distingue, bueno, desde un punto de vista transatlántico, distingue el sistema de los Estados Unidos de América, donde según el profesor, bueno, es más difícil regular la libertad de expresión. El ámbito de la libertad de expresión funciona, dice él, una protección total constitucional. Exacto, funciona como un libre mercado de ideas. Okay. Entonces se valoriza el libre mercado de ideas. Entonces, y no, se encuentran más dificultades para regular ese libre mercado de ideas. Y entonces, en contraste, el sistema europeo, donde sí es posible equilibrar, poner en un pie de igualdad el derecho a la libertad de expresión y la protección también. The protección también of other fundamental rights, like especially the dignity. La dignidad, la protección de la dignidad. De la privacy, la privacidad. Protection of minors. Protección de menores. So there are different rights in conflicts. And it's not like United States in which you have Her Majesty,
Her Majesty freedom of expression. Su Majestad la libertad de expresión en los Estados Unidos. And all the others rights a little bit below. But you have the balancing on the same ground. So it's possible to have more restriction of freedom of speech. This is why disinformation can be regulated only in Europe and not in the United States, because there are different values, different starting points. El profesor dice que por ese motivo en Europa sí es posible regular la desinformación, porque existen... El castigo a la desinformación. Sí, existen distintos puntos de partida, distintos valores donde se valoriza al mismo tiempo la libertad de expresión y otros valores como los que mencionó de la dignidad, el derecho a la privacidad, a la intimidad, a la protección de menores. Perfecto. Ya, por último, ¿cómo construir finalmente todo esto que dijimos? ¿Cómo construir para que esto, digamos, lo antagónico a esto, lo que no es esto, que es el ideal, estamos hablando de un ideal, ¿cómo hacer para que eso antagónico no sea utilizado por las clases de poder de algún tipo, de cualquier tipo, para limitar a la sociedad y sus derechos? In this case, it's very important to have what we call check and balance. So it's important to have safeguards in order to limit the powers, to limit public and private powers, because we are not dealing only with public powers like state, but also with private powers like the digital platforms. So basically, what is very important is, for example, the access to justice, the access to the judge, the possibility that there is a judicial review of that decision. In this case, we know that the last word is not for political power, but is for the judicial power, hoping, and this will be my last point, hoping that judicial power is independent. Exactamente. Bueno, dice el profesor que debido a que es importante establecer un sistema de control, balance, equilibrio, de salvaguardas, debido a que están involucrados tanto actores públicos como privados. Y muy importante, el profesor además menciona que la última palabra la debería tener el juez. La justicia. Por eso es importante el acceso a la justicia, el poder acceder a la justicia y que sea el juez el que tenga la última palabra, siempre y cuando se trate de un juez en el marco de un poder judicial independiente, obviamente. Profesor Luis Carlos Pampliega, director académico de CEDET, muchísimas gracias por tu presencia. Y también, querido profesor Oreste Policino, muchísimas gracias. Gracias, Horacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, un tema interesantísimo, obviamente, siguen este tipo de debates. Debemos seguir construyendo no solamente un Estado democrático de derecho, sino también un Estado en donde las libertades no estén por encima de ningún tipo de derecho. Todos los derechos son eso, derechos. No se puede renunciar a un derecho en favor de otro o viceversa. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa, como siempre, un verdadero placer. Chao.